ministro Jackson. Durante las mañanas del día de hoy estamos con código azul desde el sábado, dado que estamos enfrentando temperaturas extremadamente bajas. Partieron el fin de semana, el día de hoy podrán haberlo presenciado y vivido en las distintas regiones donde se estableció el código azul, la región metropolitana, Valparaíso, O'Higgins, Ñuble, Maule y Biobío. ¿Por qué quisimos reforzar esta comunicación el día de hoy aquí a partir de la vocería? Es porque efectivamente nos hemos desplegado a través del Ministerio de Desarrollo Social a partir del Código Azul para establecer los procedimientos y herramientas que nos permitan prevenir efectos no deseados frente a la baja de las temperaturas en estas regiones. Y en esto queríamos reforzar la comunicación de riesgo. Por el momento y afortunadamente no tenemos personas fallecidas con estos fríos. Sin embargo, vamos a seguir reforzando el trabajo y particularmente el llamado a aquellas personas que vean una persona en situación de calle, que consideren importante darle atención. Queremos señalar que hay un número telefónico para poder dirigirse a las autoridades y poder generar los dispositivos que corresponden para atenderlos y atenderlas. El Fono Calle es 800-104-7777. Esto es muy importante, la comunidad puede colaborar, están desplegados obviamente los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, se han activado evidentemente también nuevos albergues, tenemos 4 nuevos albergues de emergencia en la región metropolitana, empezó además el trabajo de la ruta social 24 horas para la atención y las derivaciones, y a nivel nacional ya se encuentran habilitados 1.880 camas distribuidas en 94 albergues a nivel nacional. Esto es lo que va, ¿cierto?, de las últimas horas de trabajo y despliegue. Pero insistimos en este llamado, sabemos que hay personas que les preocupa, aquellos que fuera de sus hogares o en el tránsito al trabajo ven a personas en situación de calle, insistir en el llamado al Fono Calle para poder activar los dispositivos correspondientes. Luego, las medidas de prevención respecto a la enfermedad respiratoria. Estamos en emergencia sanitaria, esto es un tema que ha sido obviamente debate permanente por distintas razones, ya voy a contestar las preguntas correspondientes, pero queremos reiterar a las personas cuidadoras, sobre todo de lactantes, algunas medidas, ¿no? Primero, bueno, el uso de mascarillas, esto es para la población en general, ¿cierto? El uso de mascarillas en los recintos de salud es obligatorio, que no se nos olvide, tienen que dirigirse a los centros de salud con las mascarillas. En segundo lugar, se ha orientado, a propósito de la reunión con los expertos por parte del Ministerio de Salud, la recomendación del uso de mascarillas en los establecimientos educacionales y particularmente si es que presentan situaciones de resfrío, ciertos síntomas de contagio, usar la mascarilla, no cubrirse la nariz, la boca con la parte interna del codo al estornudar, y el lavado de manos reiterado y las superficies también, la limpieza de superficie. ¿Cuáles son las señales concretas que se presentan y frente a las cuales deben acudir a un servicio de urgencia con una niña o niño? Son 7 señales. Lo primero, respiración agitada. Lo segundo, el hundimiento de costillas. En tercer lugar, los silbidos al respirar. En cuarto lugar, los orificios de la nariz se abren al respirar, es decir, presenta dificultades para respirar. La coloración azul en los labios también es un síntoma a considerar. En lactantes menores, particularmente, ¿no?, la inapetencia, el llanto incontrolable, la somnolencia y el decaimiento. Y en séptimo lugar, la fiebre, por cierto, en menores de 1 año. Estos son los 7 elementos que hacen detectar, ¿cierto?, que hay posibilidad de que el niño o niña esté contagiado con virus sincicial y por lo cual tengan que recurrir a los servicios de urgencia, ¿no? Si no presentan estos síntomas, hay que evitar recurrir a los centros de urgencia y atenderse, obviamente, en lo que es la red en general, ¿no?, de la atención primaria de salud. Otro contacto importante respecto a esto, ¿no? Tenemos el Salud Responde, el 600-370-7777, en el que además profesionales de salud entregan orientaciones las 24 horas. ¿No? Están las 24 horas del día trabajando y por lo tanto durante los 7 días de la semana, 24 horas al día, tienen que, pueden recurrir a este Fono de Salud Responde.
Por último, respecto a la emergencia sanitaria, y reiterar algo que la ministra del Trabajo, también la Autoridad de Salud han señalado. A propósito de las recomendaciones del Comité de Expertos, existe hoy día la posibilidad para cuidadores y cuidadoras, trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como privado, de hacer uso del teletrabajo. Estamos en emergencia sanitaria y pueden pedirle a sus empleadores y empleadoras hacer uso, tienen derecho de poder hacer uso del teletrabajo para poder quedarse en sus hogares cuando tienen, sobre todas las cosas, a menores de edad bajo su cuidado y más aún cuando presentan estos síntomas. Para terminar, temas de la semana no relacionados a la Código Azul y a la emergencia sanitaria. Tenemos, obviamente, buenas noticias que esperamos que se sigan desarrollando. Bono invierno. Tenemos más de 1,5 millones de personas que actualmente están recibiendo el bono invierno y este se debe ampliar 70.000 pesos adicionales y esperamos que esta semana pueda votarse en sala del Congreso Nacional para que cuanto antes se hagan los traspasos del bono invierno. Esperamos también que siga bajando nuevamente el valor de la canasta básica durante la semana. Sabemos que la inflación ha ido a la baja, lo mismo esperamos con la canasta básica de alimentos. En materia de seguridad pública, estamos presenciando buenos resultados del plan Calles sin Violencia. En estos 55 días de su implementación se han realizado 83.804 controles preventivos. Han cursado 4.754 infracciones que se han cursado, ¿cierto? Se han detenido 1.623 personas y se ha decomisado 55,5 kilos de droga. Sabemos que se han hecho balances por parte de la policía en relación a los homicidios. Nosotros obviamente creemos que todavía es muy temprano para hacer un balance general al respecto. Lo que podemos decir sí es que a nivel nacional hemos tenido alrededor de un 5% de baja en los homicidios respecto al interanual, ¿cierto? Al mismo mes del año anterior, ¿ya? Pero aún es muy apresurado hacer balance 100% positivo de la implementación del Plan Calles sin Violencia, más allá de las detenciones, de los decomisos que hemos señalado. Lo último que quisiera señalar es que tenemos la inauguración del servicio tren Lautaro-Pitrufquén en la región de la Araucanía. Obviamente esto va en la línea de los compromisos de desarrollo y conectividad del presidente de la República y seguimos también en el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, particularmente por la participación en el recorrido por la memoria en el campo de prisioneros políticos en Río Chico de Isla Dawson durante esta semana. El Ministerio de Seguridad Pública también va a seguir su trámite. Ustedes saben, y como se ha comentado por la prensa, esto tiene la urgencia inmediata que comprometió el presidente, así que esperamos que pueda avanzar durante esta semana de manera significativa en la aprobación de las últimas indicaciones para que cuanto antes empecemos a implementar un Ministerio de Seguridad Pública que tiene que estar con dedicación exclusiva y altamente especializado en los temas de orden y seguridad, con representación además a nivel regional, porque cada ministerio que se crea tiene que tener su representante en cada una de las regiones que requieren de esta autoridad. Preguntas. Ministra, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy las ministras del Interior y también de Salud reconocieron que fue un error no haber llamado a Clínica Las Condes para el traslado de Mía, que finalmente falleció. Con esta información desde el Colegio Médico dijeron que nunca se va a saber finalmente si la lactante se pudo salvar, pero al menos habría hecho todo lo posible. El viernes pasado el presidente dijo que no hay margen para más errores. ¿Quién asume la responsabilidad política, no administrativa, la responsabilidad política por este error? El subsecretario Arauz va a salir de su cargo independiente de lo que dijo recién del sumario que anunció. Es él finalmente el quien está a cargo de su administración. Sí. Bueno, varias cosas. Lo primero es que cada vez que muere un lactante en el servicio de salud, se instruye una auditoría para investigar, ¿no?, y esclarecer las causas de esos fallecimientos. Es decir, desde el momento en que se notifica el fallecimiento de un lactante, procede una auditoría interna. Esto es un derecho que tienen además todos los familiares y una responsabilidad de Estado que cursó inmediatamente. En segundo lugar, lo que dice relación con los protocolos de derivación en casos de emergencia sanitaria. Efectivamente, cuando hay emergencia sanitaria, el protocolo señala que hay que contactar a toda la red pública como privada para poder
constatar que hayan camas disponibles, camas de urgencia, que son camas de mayor complejidad, para la atención de los pacientes, porque es urgencia. Y eso eso es independiente de las sentencias que impiden convenios con el Estado, aquellos que han sido penalizados por incumplimientos de distinto tipo, en este caso con una clínica en particular. Por lo tanto, como se ha señalado, lo que correspondía y lo que siempre corresponde es que se contacte a todas las clínicas sin exclusión, ¿no? Partiendo por la región y luego a nivel nacional. Como eso se determinó y se detectó que no había sucedido y que debió haber sido realizado por protocolo, lo que ha señalado el subsecretario es que evidentemente requiere aclararse por qué no se hizo ese contacto cuando el protocolo señalaba que sí. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con responsabilidades políticas y evaluaciones de las autoridades correspondientes, eso le corresponde obviamente al gobierno a nivel central, particularmente al presidente de la República, porque cada autoridad está en su desempeño en la medida que cuenta con la confianza del presidente. Esos somos ministros, ministras, subsecretarios, subsecretarias, ¿no? Por lo tanto, no me corresponde a mí señalar nada más al respecto, decir que frente a la no aplicación a cabalidad del protocolo, hay que esclarecer evidentemente lo que sucedió y las responsabilidades frente a aquello que terminó siendo que la clínica Las Condes no fuera contactada cuando sí debió haber sido contactada. Ministra, hay algo que no quedó claro en el punto de prensa, es quién informó mal al subsecretario Arauz, quién tiene la responsabilidad ahí, y sobre todo le pregunto por las responsabilidades políticas porque hay padres que también tienen que confiar en un sistema de salud que en este caso se ha visto que ha tenido falencias. Sí, por cierto, lo que usted señala es sumamente importante, justamente por la confianza en el sistema en el momento además que estamos frente a una emergencia, cuyos principales afectados por el momento son los niños y niñas lactantes, es que se requiere investigar y esclarecer. Y son dos procedimientos, yo quiero ser enfática en esto. Uno son las auditorías específicas que se hacen por los fallecimientos de lactantes, que son obligatorias y proceden inmediatamente. Y en segundo lugar, respecto a la no aplicación del protocolo, que haya sido no causal del deceso de una persona, no impide, ¿cierto?, que esto se constate como algo de preocupación, ¿ya? Más allá de los efectos, porque cuando el protocolo señala que se debe hacer contacto con las clínicas en el caso de emergencia sanitaria por ley de urgencias, no puede ser una razón no contactarse con una de ellas a propósito de una sentencia de carácter judicial donde no hay un convenio vigente, ¿no? Eso no es una razón y por lo tanto, para justamente generar la tranquilidad y tener la respuesta a la pregunta que usted hace frente a la información, es que se requiere esta investigación sumaria. Ministra, el viernes el presidente Gabriel Boric le pedía a su gabinete que no había más espacio para los errores, lo decía directamente. En ese sentido, quería preguntarle, más allá de la responsabilidad política que se cobre o no en este caso, ¿en qué pie queda el subsecretario Arauz, pensando que él es quien finalmente va a seguir liderando la contención de esta crisis sanitaria? Y lo mismo que decía antes, a propósito de las confianzas que tiene que tener la ciudadanía respecto de las autoridades que van a liderar la contención de una crisis tan grave como esta. Sí. Bueno, ¿en qué pie queda? En el pie de trabajar junto a los equipos con alta y mayor rigurosidad en el enfrentamiento de esta emergencia, ¿no? El presidente, cuando señala que no hay más espacio a errores, justamente es un llamado a ser más rigurosos y rigurosas siempre en este tipo de trabajo, ¿no? Independientemente, obviamente, del caso de salud, pero particularmente respecto a una emergencia sanitaria, hay que siempre estar reforzando los equipos semana a semana, adicionando todas las medidas que se tengan que adicionar. En la última semana se adicionaron medidas de reforzamiento, justamente porque cuando se enfrentan estas emergencias sanitarias, se articula un espacio con expertos, expertas, gremios, organizaciones, profesionales, etcétera, y hoy día además recibiendo también opinión que ha sido muy generosa, ¿cierto?, de ex autoridades de salud para
justamente no solo tener un diagnóstico compartido, técnico, con los expertos y expertas, sino que también tomar las medidas que semana a semana se van a necesitar requerir y agregar a las medidas que ya se han adoptado para tener una mejor respuesta frente a esta emergencia. Porque además ya se ha visorado por las propias autoridades de salud que las próximas semanas, en los próximos meses, se nos van a juntar tanto el sincicial como la influenza, particularmente las personas mayores, y por lo tanto hay que estar permanentemente reforzando no solo la campaña de invierno en términos de comunicación de riesgo, sino que también en términos de medidas a adoptar para el mejor despliegue tanto del servicio público de salud como también en colaboración con las clínicas privadas. Ministra, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿En qué se traduce la rebeldía dentro del gobierno, ministra? Se lo consultamos por el mensaje que realizó el presidente Gabriel Boric a la militancia de Convergencia Social durante el fin de semana. Él invita ahí a la unidad, a ver más allá de sus filas, pero también afirma que la rebeldía puede ser parte del gobierno también. ¿En qué se traduce eso, finalmente, ministra? Y también, ¿cómo observa el gobierno este anhelo que reconoce el presidente para confluir en un partido único, en el Frente Amplio al menos? ¿Ven que eso se podría proyectar o que ayudaría a proyectar la alianza de manera electoral hacia el futuro? ¿Cómo lo observan? Bueno, el presidente de la República invitó una reflexión a los militantes de su partido en el contexto de la conmemoración de su aniversario de Convergencia Social, y esa reflexión a la que invita el presidente a los militantes de su partido se va obviamente a valorar y ponderar en los espacios correspondientes de la militancia y del partido en cuestión. Respecto al mensaje, es algo que creo yo que es bastante evidente, ¿no? Cuando nos enfrentamos a justicia y desigualdades, bueno, el llamado a quienes consideramos y creemos la importancia de construir sociedades más justas, más igualitarias y más democráticas, es que no podemos ser indiferentes frente a esa injusticia, esas desigualdades, y por lo tanto tenemos que actuar frente a esas injusticias y desigualdades. A eso se refiere con rebeldía, ¿no? Exactamente. Hola, ministra, buenas tardes. Consultarle en materia legislativa. Hoy se votan las indicaciones en la Comisión de Seguridad de la creación del Ministerio de Seguridad, pero en la oposición dicen que la facultad del comisionado, de la cual se ha hablado, debería asumirla los delegados presidenciales. ¿Por qué desde el gobierno no aceptar esto, o cuál es la diferencia? ¿Y cómo ven el avance del proyecto que está hace años en el Congreso? Además, aprovechar que también se revisa en la Comisión de Salud del Senado el proyecto de ley corta de ISAPRE, y en la oposición dicen que este no resuelve el problema y que no ven por parte del gobierno ánimos de hacer las cosas diferentes. Bueno, sobre lo primero, creo que es importante diferenciar las discusiones. El Ministerio del Interior actualmente está a cargo tanto de los temas asociados a seguridad pública, orden y seguridad pública, por eso está al mando la autoridad civil frente a las policías, pero además cumple un rol de jefatura política de gabinete de gobierno. ¿Ya? A grandes rasgos son esas dos tareas. Cuando hablamos de crear, y además, el Ministerio del Interior tiene una representación a nivel regional que a su vez es la voz del presidente en regiones, que son las y los delegados. Cuando planteamos la creación del Ministerio de Seguridad Pública, lo que estamos diciendo es que al Ministerio del Interior le sacamos la responsabilidad del orden y seguridad y se la llevamos a un ministerio específicamente mandatado para esos temas, especializado y con dedicación exclusiva y única respecto a los temas de orden y seguridad. La creación de ese Ministerio de Seguridad Pública, por lo tanto, tiene que tener una autoridad en región que cumpla la función exclusiva del orden y seguridad pública. Dicho esto, ¿cuál sería la representación entonces del Ministerio del Interior en regiones? Bueno, eso es algo que se ha planteado también en la discusión a través de una reforma constitucional, porque esto tiene un ordenamiento a nivel constitucional, para que el Ministerio del Interior también tenga una representación, dado que haría en las regiones con la función exclusiva de coordinar a los ceremis regionales, o sea, una función de jefatura de gabinete regional respecto a los ceremis, de salud, de educación, de transporte, etc. Entonces, solo para terminar, de explicar esto, el Ministerio de Seguridad Pública requiere un encargado, que en este caso serían los comisionados, para abordar solo los temas de seguridad y orden público, y el Ministerio del Interior requiere una representación en regiones que siga siendo de jefatura de gabinete y de coordinación.
más allá del nombre, ¿no? Porque además lo que hemos comprometido a los gobernadores y gobernadoras en el marco de la descentralización es que la figura del delegado y la delegada, así como la conocemos, no va a seguir existiendo, sino que se va a transformar en otros roles. Ministra, yo quería preguntarle por las últimas encuestas y esta... Me habían hecho otra pregunta, perdón, que se me olvidó responder. La ley Sí, corta de ISAPRES. claro. Respecto a la ley corta de ISAPRES, y dada la señal de la Corte Suprema de que no había nada que aclarar después de los dichos de la ex vocera de la Corte Suprema, es que seguimos con el fallo como todos y todas interpretamos, ¿cierto?, de su aplicación general respecto a las denuncias que se habían judicializado, los casos que se habían judicializado, y en ese sentido tiene mayor razón el que tramitemos una ley corta para enfrentar cómo implementar de la manera más responsable posible este fallo, ¿no? Y en ese sentido, nosotros vamos a volver a reiterar, y aquí mismo, ¿cierto?, y lo ha dicho nuestra ministra de Salud, lo ha dicho el ministro de Justicia, lo ha dicho el ministro de SECPRES, es que tenemos toda la disposición de mejorar el proyecto, de hacerle modificaciones, en el entendido de que mediante esta ley no podemos alterar, obviamente, lo que está en el fallo de la Corte Suprema, porque es otro poder del Estado, pero sí todas las adecuaciones que puedan ser significativas para la implementación más responsable de este. Que se les hagan las devoluciones a quienes se les tiene que hacer las devoluciones, fijar obviamente los plazos razonables. Nosotros hemos fijado 6 meses para que el ISAPRES puedan presentar sus propios planes, entendiendo su propia realidad, y por cierto que no generemos un perjuicio en lo que son principalmente las prestaciones de salud. A las prestaciones estamos hablando no de quienes se administran necesariamente los fondos, sino que de quienes hacen el servicio de atención, clínicas o hospitales, etcétera. Y ese es el objetivo central de esto, y vamos a estar, por cierto, siempre disponibles de recibir propuestas, conocer otras observaciones y en ese sentido mejorar y darle certidumbre sobre todas las cosas a los usuarios y usuarias de nuestro país. Sí, ministra, le quería preguntar por las encuestas, en particular lo que se conoce durante la jornada de ayer, una caída de 8 puntos del presidente Gabriel Boric, de la aprobación del presidente Boric. ¿A qué lo atribuyen ustedes? ¿Les complica no haber podido capitalizar el aumento que tuvo a partir de la cuenta pública la semana pasada? ¿Creen que se debe, por ejemplo, a este mismo tema que le preguntaban antes de los errores? Bueno, ni el lunes pasado me refería al alza de la evaluación del presidente, no, tampoco respecto a las bajas. Semana a semana tenemos encuestas y fotografías y la verdad es que son evaluaciones que hace una encuestadora. Nuestra función siempre es estar tratando de mejorar, desplegándonos en regiones. Eso fue la conversación del Consejo de Gabinete el día viernes pasado, donde el mandato y el llamado fue a que una vez que el presidente da su cuenta pública, fija una hoja de ruta, señala anuncios y compromisos, lo que corresponde es que los equipos ministeriales se desplieguen a nivel nacional en el cumplimiento de esos compromisos y de esos anuncios. Y en eso estamos trabajando. Esta semana vamos a tener avance en esa dirección, la próxima semana y así sucesivamente, para ir pudiendo avanzar en las medidas tanto en plano de seguridad ciudadana como en plano de seguridad social y en materia de seguridad económica. Y en eso vamos a estar reportando también semana a semana como corresponde en esta vocería de aquellos avances y aquellos cumplimientos. Ministra, buenas tardes. Quería que nos señalara respecto a la reunión que tenemos entendido va a haber el día miércoles en el Cerro Castillo por la reforma tributaria y la reforma de pensiones. ¿Cuál es el objetivo, considerando que se están desarrollando conversaciones en paralelo con la oposición para lograr los votos que se faltan? ¿Qué se va a conversar ahí? ¿Hay nuevas fórmulas? ¿Hay algún plazo ya que se esté pensando a nivel del gobierno, considerando que ya estamos en la mitad del 2023? Bueno, el presidente en su cuenta pública fue muy claro en señalar que teníamos hasta fines de julio para poder tener un pacto fiscal, ¿no? Un pacto fiscal implica un acuerdo bastante transversal para poder tramitar una reforma que pueda avanzar efectivamente en nuestro país y que nos permita la recaudación que se requiere para financiar el derecho a la cuna, el sistema de cuidado, el aumento de la PGU, ¿cierto?, entre otras materias, seguir acortando los tiempos de la lista de espera. Y con ese foco y con ese objetivo es tocar todas las puertas, ¿no? Y también lo señaló textualmente
el presidente, que se iban a tocar todas las puertas que fueran necesarias para alcanzar ese pacto fiscal desde aquí a fines de julio. Y en ese sentido se ha estado trabajando. El Ministerio de Hacienda ha tenido reuniones, el mismo presidente también ha tenido conversaciones con representantes de gremios empresariales, el ministro de Hacienda lo mismo, también con las pymes, por cierto, con los trabajadores y trabajadoras, con aquellas organizaciones de la sociedad civil que piden también tener un sistema nacional de cuidados, que piden aumentar la PGU, etcétera. Y, por cierto, el que nuestra vocación sea el diálogo, eso no desconoce que al final la decisión y los votos tienen que estar en el Congreso Nacional. Y por cierto que los parlamentarios juegan un rol fundamental partiendo por el oficialismo, que tiene que estar obviamente al día de lo que han sido estas conversaciones, pero también, por cierto, y sobre todas las cosas más bien, con la oposición, que ha sido la más crítica respecto a avanzar hacia una reforma tributaria. Entonces, para lograr ese pacto fiscal a fines de julio, hemos estado y seguiremos tocando todas las puertas, todas las conversaciones que sean necesarias, entendiendo que siempre esto va a terminar siendo una decisión en el Congreso Nacional. ¿Lo mismo para pensiones? Lo mismo para pensiones. De hecho, en pensiones se ha estado haciendo permanentemente. Tuvimos que instalar un comité de expertos a solicitud de la misma oposición, que lamentablemente se restó después de participar de este comité de expertos. Sin embargo, creemos que es importante que todos los actores, independientemente del color político, sean parte de este diálogo para alcanzar un acuerdo sustantivo en materia de pensiones. Lo que nos han pedido en general las organizaciones, y que es de nuestra propia convicción, es que las modificaciones a la propuesta de pensiones no sean para lograr solo aumentar las pensiones en 10 o 20 años más, sino que aumentarlas ahora. Entonces, hay flexibilidad en los mecanismos, lo mismo que para el pacto fiscal, pero esos mecanismos que se propongan o se modifiquen tienen que apuntar necesariamente a que el resultado sea un sistema de seguridad social que dé respaldo, ¿cierto?, y certeza a los trabajadores, los cotizantes, ¿cierto?, los pensionados, y que nos entregue un aumento de pensiones ahora, que es lo que requieren, ¿no? Porque hay que poner en el centro a las personas, y entre tanta discusión, dimes y diretes, al final de cuentas, son los jubilados y las jubiladas las que siguen esperando a que se le aumente su pensión, ¿ah? Y en ese sentido, la urgencia del caso, ¿no?, la disposición del diálogo, pero la importancia de llegar a acuerdos lo antes posible para avanzar en función de nuestras personas, los pensionados y pensionadas de nuestro país. Bien. Muchas gracias y que tengan buen día.